Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Ya hemos cantado nuestras alabanzas, ya hemos dispuesto un tiempo para la oración. Estamos listos para nuestro alimento espiritual. Que Dios nos hable a cada uno de nosotros lo que nos tenga que hablar para que saliendo de aquí, cada uno de nosotros podamos ejecutar lo que Dios nos está hablando. Amén. Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Que el Señor les bendiga ahí en sus casas. Qué bueno que se pueden conectar con nosotros. Tomen su Biblia y vamos a comenzar en Gálatas. Bueno, estamos llevando nuestro estudio sistemático. Gálatas, vamos a ir a la epístola de Pablo a los Gálatas. Ya vamos en el capítulo 5 y hoy estaremos leyendo o estudiando del versículo 13 al versículo 15. Y cuando ustedes lo tengan, por favor, háganme una señal para que todos juntos le demos lectura a estos 3 versículos de la carta a los Gálatas, capítulo 5, del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os consuméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos rogarte, Señor, que seas tú ayudándonos, hablándonos, para que cada uno de nosotros salgamos de este lugar entendiendo cuál es tu voluntad y qué es lo que nos corresponde hacer, para no confundir, Señor, nuestra libertad, Señor, que es el tema que nos viene hablando, Señor, el apóstol Pablo a través de tu palabra. Queremos rogarte que me des la oportunidad de exponer a mis hermanos tu palabra, que sea yo un instrumento de edificación para tu iglesia, Señor. Te lo pido, Señor. También quiero pedirte por mis hermanos que tú prepares su corazón para que ellos puedan recibir esta palabra, Señor, de una manera sencilla, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros ya hemos estudiado la problemática que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia, que los judaizantes estaban entrando y estaban convenciendo a los creyentes de volver a guardar la ley. Y Pablo ya ha expuesto en estos 4 capítulos que hemos terminado, completamente nos ha abierto el panorama, que ya no es necesario guardar la ley para obtener la salvación, ni para obtener el favor de Dios. Eso lo ha dejado más que claro. Entonces ahora empieza una nueva argumentación. Dios nos llamó, o le dice Pablo a los Gálatas que Dios nos llamó a ser libres, ¿no? Dice el versículo 13. Dice, a libertad fuisteis llamados, les dice Pablo a los Gálatas. Ustedes fueron llamados a libertad. Es un recordatorio de lo que Pablo les está haciendo. Ustedes eran esclavos del pecado, ustedes servían a dioses paganos, igual que nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, servíamos a dioses paganos, servíamos a legalismos, a ideologías, a creencias equivocadas. Ahí estaba nuestra fe, digámoslo así. Pero cuando Cristo se manifestó a nuestra vida, como se manifestó a la vida de los Gálatas también, a los creyentes de Galacia, de la misma forma fuimos liberados. Y esa es la posición que dijimos, que nos ha librado de la ley, porque ya no tenemos que guardar la ley, nos ha librado del pecado,
y nos ha librado de la muerte. Entonces ahora nosotros, nuestra posición es de libres. Pero imagínese usted esta libertad que muchas veces se ha malentendido. Es de lo que vamos a hablar ahorita nosotros, el tema que Pablo nos está diciendo. Porque nuestra libertad que nosotros tenemos, muchas veces la hemos entendido mal, como algunos de los Gálatas también la estaban entendiendo mal. Y ahora Pablo nos va a abrir otro panorama, porque a Pablo lo atacaban de muchas cosas, ya hemos visto, ¿no? Atacaron su ministerio, atacaron su mensaje, que decían los judaizantes que el mensaje que Pablo estaba predicando no era de Dios, no provenía de Dios. Y ya Pablo argumentó con suficientes pruebas que él todo lo recibió de Dios y el ministerio también lo recibió de Dios, y ha dejado más que claro, las evidencias están ahí para que nosotros podamos corroborarlo en la Escritura. Y es lo que Pablo ha estado haciendo, ¿no? Defendiendo este evangelio, este mensaje. Pero Pablo ha sido acusado o fue acusado en ese tiempo de muchas cosas, no nada más de eso. ¿Qué sentiría? Yo pensaba, ¿qué sentiría el apóstol Pablo cuando lo estaban acusando? ¿A usted alguna vez lo han acusado injustamente de algo que usted no hizo? ¿Qué siente? ¿Qué ha sentido? Dan ganas como de, ¿a poco no, la verdad, honestamente, a poco no calienta? Decimos nosotros. ¿A poco no te calientas cuando te acusan de algo que no hiciste? Bueno, eso que nos sucede, eso que sentimos, es un deseo pecaminoso con el cual nosotros combatimos y luchamos, ¿no? Pues no nada más nosotros, sino que también el apóstol Pablo luchaba con eso. Y también los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Porque bueno, a Pablo lo acusaban injustamente y Pablo les estaba llamando la atención a los de Galacia. ¿A usted le han llamado la atención alguna vez? ¿Qué ha sentido? Coraje. Se siente uno como con ganas de ¿qué? Como con ganas de pelear, ¿verdad? Y eso es a lo que Pablo le llama la carne, los deseos de la carne. Lo que sentimos, eso que nos dan ganas de hacer, que es contrario a la voluntad de Dios, Pablo le llama la carne. Y entonces aquí estamos viendo, por un lado, Pablo acusado injustamente y con la necesidad de corregir a sus hermanos para que estos hermanos, pues obviamente no se pierdan, porque la intención de Pablo es que nadie se pierda. O sea, Pablo, ¿a quién le gusta corregir a otras personas? A veces, créanme, que es difícil corregir, porque puede haber una enemistad. Puede surgir una enemistad. Las personas que no aceptan la corrección, ahí surge una enemistad y hasta nos podemos dejar de hablar. Cuando no se acepta la corrección, entonces Pablo estaba expuesto a eso, a que los hermanos no recibieran la corrección y se le echaran encima. O entre ellos mismos pudiera ser que hubiese una división entre los hermanos, los que estaban a favor de Pablo y los que estaban en contra. Y entonces ahí se da esta confrontación, como muchas veces se da en las congregaciones. Han visto cuando nosotros tenemos una congregación de un corte de sana doctrina y una congregación, digamos, de corte pentecostal, pues como que las enseñanzas no cuadran muy bien. O sea, no que no cuadren, sino que no son las mismas enseñanzas. Nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia y muchas veces en las iglesias de corte pentecostal, aunque también se basan en lo que dice la Biblia, pero como que interpretan mal algunos textos, los sacan de su contexto y entonces eso es lo que hace a veces la división y el choque, una confrontación. Y es lo que Pablo va ahorita a dejar claro. Pero no nada más de eso lo acusaban al apóstol Pablo. En esta ocasión lo estaban acusando de que él estaba enseñándole a los hermanos que ya no guardaron la ley y que entonces ahora ellos podían vivir como ellos quisieran. Y lo estaban acusando a Pablo de que él estaba en contra de la ley de Dios.
Y ahora Pablo va a establecer el equilibrio de lo que está diciendo. Dice, bueno, yo ya les dije que no es necesario guardar la ley, pero ahora les voy a poner el equilibrio para que ustedes no se vayan a ir a ese otro extremo, porque los seres humanos tendemos a irnos de extremo a extremo. Muchas veces nos cuesta encontrar el equilibrio de las cosas, y si estamos aquí de repente, no decimos cuando tenemos alguna discusión, decimos, no seas exagerado, porque estamos aquí y de repente, ¡fum!, nos movemos hasta acá. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio, y es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en este verso 13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres en Cristo. Solamente, dice Pablo, que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Así que nosotros somos libres. Entonces, alguien podría poner esto en su mente o tener esto en su mente. Como ya somos libres, como ya no tenemos restricciones, entonces ahora puedo hacer lo que se me dé la gana. Alguien puede pensar de esa manera. Espero que ninguno de ustedes piense así. Y vemos que entonces la persona que piensa de esta manera, pues está confundida, tiene una confusión en su mente. ¿Por qué? Porque no ha entendido la libertad. Este tipo de creyentes que piensan que somos libres y que podemos hacer lo que queramos, pues están confundidos. Es como, por ejemplo, un preso, ¿no? Una persona que sale de la cárcel, cumple su sentencia, ya cumplió su sentencia, sale de la cárcel, le dicen, usted es libre, usted ya es un hombre libre. ¿Ese hombre es libre para volver a cometer el mismo ilícito que hizo, por el cual cayó a la cárcel? No, le dan la libertad para que haga conforme a lo que la ley manda, ¿no? No para que haga lo que él quiera. Entonces a veces ahí es donde nosotros entendemos mal la libertad. Nosotros, nuestra condición, ¿cuál era? Éramos esclavos del pecado. Ahí estábamos. Cristo nos liberó, nos hizo libres, ya somos libres, pero no para ir otra vez al pecado, sino que nos dice para que sirvamos por amor a los hermanos. O sea, eso es de lo que está hablando Pablo. Pero como está muy de moda cambiar el nombre o el sentido de las palabras, mucha gente ahí se acomoda. Hoy en día los conceptos que no nos parecen adecuados, pues los cambiamos. Podemos buscar un sinónimo, podemos buscar, esta palabra se oye muy dura. Entonces, libertad, la gente dice, no, pues yo soy libre, pero no entienden el concepto de lo que es libertad. Y cambian ese concepto y lo pueden cambiar por independencia, lo pueden cambiar por autonomía, que no es lo mismo que libertad. Aunque se manejan como sinónimos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, la libertad, dice el diccionario de la lengua española, que es la facultad natural que tienen las personas de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsabilidad de cada persona o son responsables de sus actos. O sea que usted puede hacer o no puede hacer, usted lo decide. Esa es la libertad que tiene, de hacerlo o no hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que usted es responsable de sus actos. Eso es libertad, según el diccionario. Pero cuando algunas personas piensan en libertad, como les digo, pues piensan en independencia, que no dependen de nadie. Y dicen, no, yo no dependo de nadie, yo me rijo solo. Y entonces nosotros los creyentes, los cristianos, nosotros sabemos que tenemos una dependencia de Dios. ¿Usted no depende de Dios? Nosotros hemos aprendido a depender de Dios, porque cuando nos suceden cosas, cuando a nuestra vida llegan las tribulaciones, ¿a quién acudimos? Acudimos a nuestro Señor Jesucristo.
Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las necesidades, en la angustia. Él es el que nos sostiene. Por eso nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros no podemos ser independientes ni ajenos. Antes sí lo éramos, pero ahora somos dependientes de Dios. Dependemos de nuestro Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y nosotros descansamos ahí. Nosotros tenemos la oportunidad de venir y echar toda nuestra ansiedad sobre el Hijo de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que si estás pasando por una situación difícil, por una enfermedad, por lo que sea, puedes acudir a Dios y descansar en Él, echando toda tu ansiedad. Por nada debemos de estar afanados, sino que deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica, dando gracias a Dios por las cosas. Como hemos dicho algunas veces, bendita necesidad que nos hace buscar a Dios. Imagínense, si no tuviéramos necesidad, no buscaríamos a Dios. Pero muchas veces las cosas que nos pasan nos hacen buscar a Dios, acercarnos a Dios, orar con más ímpetu por nuestra necesidad que tenemos. Entonces nosotros no podemos ser personas independientes de Dios. Somos libres, no somos independientes. Somos libres, no somos autónomos. Una persona autónoma es aquella que se rige bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes, bajo su propio criterio. Y nosotros los cristianos no nos regimos, no somos sabios en nuestra propia opinión, hemos aprendido eso. Nosotros confiamos en la voluntad de Dios, en su dirección, en su palabra, y nosotros nos dejamos guiar como el Padre siempre nos ha llevado por ese camino de su palabra. Así que entonces nosotros tenemos que entender la libertad de la manera que Dios nos la muestra, ¿no? Somos libres, ya no somos esclavos, es lo que está diciendo Pablo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres para no pecar. Somos libres para no pecar. Antes no podíamos dejar de pecar. Y dice Pablo, ahora somos libres, ya no estás atado al pecado, ya puedes obedecer a Dios. Y el motor que te va a llevar a obedecer a Dios es el amor. Esa es la motivación correcta. No para agradarlo, no para estar bien con Dios. No, la motivación para obedecer a Dios es el amor. Por el amor, por la gratitud de lo que Él hizo por ti, ahora tú estás agradecido y por eso obras en amor. Esa es la consecuencia de lo que Dios hizo. Entonces vamos a ver que dice Pablo, o nos habla Pablo, que no usemos la libertad para pecar, porque dice el versículo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya vimos que la carne son esos deseos pecaminosos que combaten en nuestros miembros. No uses la libertad que Dios te ha dado para el pecado. No la uses para eso. Tu libertad es para hacer el bien, para amar a tu prójimo, para ayudar a los demás. Qué triste es vivir bajo el dominio de la carne. Es algo muy triste. ¿Usted alguna vez se ha sentido dominado por la carne, por los deseos pecaminosos? Qué triste es vivir de esa manera. El domingo venimos al culto, estamos aquí, nos gozamos en la presencia de Dios, gritamos aleluya, gloria a Dios Todopoderoso, nos gozamos en su presencia y conforme comienzan los días a avanzar en la semana, se nos empieza a acabar la fuerza y volvemos a sucumbir ante la carne. Y otra vez, la carne nos tira un golpe, nos noquea y nos deja en la lona. Y nos levantamos tristes, acongojados, porque dijimos, ya, te fallé otra vez, Señor, volví a fallar. Pero como esto se vuelve recurrente, decimos, pues la gracia de Dios, voy, le pido perdón a Dios,
Él me perdona y entonces ya otra vez estoy bien. Y esto se convierte en una práctica. Es de lo que Pablo está hablando. No uses tu libertad como ocasión para la carne, ni te cobijes bajo el paraguas de la gracia, porque Pablo enseña. O sea que porque la gracia de Dios sobreabundó, entonces también el pecado va a sobreabundar en nuestra vida. De ninguna manera, dice Pablo. Esto no debe de ser así. Nosotros tenemos que alejarnos del pecado, repudiarlo. Éramos esclavos, ahora somos libres. Ya no tenemos que vivir atados a la carne. Tenemos que dar nosotros esa batalla en nuestra propia vida. No en la vida de los demás, en nuestra propia vida. Tenemos que aprender, necesitamos cambiar. Y solamente el que nos puede cambiar, ¿quién es? Es Dios. Acompáñame ahí en tu Biblia, 2 Corintios, capítulo 3, donde nosotros vamos a ver cómo Dios nos transforma, cómo Dios nos cambia cuando nosotros vivimos pegados al Espíritu. De eso nos va a hablar Pablo más adelante, solamente voy a dar unas pinceladas para que no. 2 Corintios, capítulo 3, verso 17 y 18, que dice la palabra del Señor. Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, que era una iglesia carnal, que estaba en problemas, en situaciones similares, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde somos transformados? Cuando estamos nosotros viviendo en el Espíritu, en la presencia del Espíritu, ahí somos transformados. ¿Y dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? En nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en nosotros. Así que donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Para que nosotros ya no estemos dando ocasión a la carne y nuestra libertad sea usada de una manera equivocada. Tenemos que entender eso bien. Somos libres para el servicio a Dios. O sea que nada ni nadie tiene que detenerte. No sientas una barrera. Ya no hay una barrera. Tú puedes servir a Dios. Tú puedes servir a tus hermanos. No, que nadie te detenga de servir a Dios. Hazlo con libertad. Pon tus dones a trabajar dentro de la iglesia, que es la congregación. Sirve a los demás. Tenemos que servirnos los unos a los otros, por amor. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo del servicio. Como el Hijo del Hombre, dice la Escritura, no vino para ser servido. Cristo no vino para que lo sirvieran, sino para servir, para dar su vida en rescate por nosotros. ¿Recuerdan en esa ocasión cuando le lavó los pies a los discípulos? Tomó una toalla, dice que tomó una toalla y tomó un lebrillo, dice. Puso agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pedro no quería. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí, Señor? No. Es al contrario, yo te los debo de lavar a ti. No. Dice, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. No, entonces dice Pedro, lávame completo. No, dice, ya estás limpio por la palabra la palabra de Dios ya lo había limpiado del pecado. Este era simplemente un ejemplo que Jesús estaba dando del servicio, de lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer. No, pero hoy en día no se quiere servir de esa manera. ¿Yo cómo voy a hacer eso? No, pues ¿cómo voy a yo a lavar los pies de las personas? Uno se piensa en eso. ¿Cómo voy a yo a lavar los baños?
¿Cómo me pusieron a mí a barrer? Ese es el servicio. ¿Quién es mayor? Dijo Jesús. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Bueno, sabemos que es mayor el que se sienta a la mesa. Así dice Jesús. Pero yo les digo que entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes va a ser mayor el que sirve. Así que tú quieres ser tenido en alta estima por Dios. Ponte a servir. Pero no con esa motivación para que Dios te tenga en alta estima, sino por el amor que ha sido derramado en tu corazón, el amor a tu prójimo, ese amor de Dios que en ti te ha transformado y que ahora te ayuda o te hace servir, te hace ser una persona de servicio. No sigas sirviendo al pecado. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado, ahora servimos a Dios y a los hermanos. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo, al igual que Jesús enseñó, dice que toda la ley en una sola palabra, o sea, toda la ley, si toda la ley, todo lo que era el antiguo pacto, vamos a hablarlo así, todos los mandamientos, en una sola palabra se cumple. Amar, en el amor. Así de sencillo, o sea, aquí no hay confusión. Aquí no hay alguien que diga, es que yo no entendí, son tantos mandamientos y tan confusos que se me complica la vida. No. Ama al prójimo, porque sabemos que el amor no le hace mal a nadie. Ahí está todo. Y si nosotros practicamos el amor, nosotros entonces estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos llamados. Amar al prójimo. De la manera que te amas a ti mismo, de esa misma manera que te amas, te procuras, te cuidas, te sustentas, de esa misma manera debes de amar, sustentar y proteger a tu prójimo. Así de esa manera. La pregunta es, ¿hacemos eso? Creo que muchas veces hemos entendido mal eso y estamos centrados en nosotros mismos. Así como confundimos la libertad, confundimos el amor al prójimo. Y tenemos que entenderlo y ponerlo en su debido contexto y en su debido orden para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Si no lo hacemos, entonces vamos a estar siempre batallando con las mismas cosas. En el momento que nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios y hacemos lo que Él nos dice, en ese momento nuestra vida empieza a ser bendecida, se nota el cambio, hay un testimonio de cada persona. En el servicio no nada más se trata de venir y decir, yo quiero servir, a mí pónganme a predicar por favor. Se tiene que tener un testimonio, un buen testimonio de los de afuera, un buen testimonio de la iglesia, y eso pues tiene que ser una vida ordenada, ¿no? Y tanto para los que sirven dentro de la congregación, pero mucho creyente sabe que no quiere servir, piensa que viene como al cine, nada más viene y viene, ve, escucha y vámonos. Y eso no debe de ser así. Somos un cuerpo unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, servirnos por amor. Y no nada más servirnos a nosotros, porque Jesús llevó esa vara más alta. Dice que también tenemos que amar a nuestros enemigos. A los que nos maldicen tenemos que bendecirlos. De la manera que nosotros queremos que la gente nos trate,
de esa misma manera tenemos que tratar a la gente. Nosotros tenemos que empezar con el ejemplo, pero muchas veces queremos que la gente cambie para que nosotros cambiemos, y así no es la idea que Dios nos presenta. Dios nos presenta la idea, a ver, primero tienes que cambiar tú, pon en práctica los mandamientos tú, y después será una consecuencia lo que va a venir. Así que entonces esto es lo que el apóstol Pablo nos está hablando, y dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí está rebajando esto como si fuesen animales, ¿no? O sea, pero si se están mordiendo, si se están comiendo entre ustedes, tengan cuidado, no sea que se vayan a destruir, se vayan a matar entre ustedes. ¿Por qué? Como les digo, porque Pablo está viendo una situación que en los creyentes de Galacia estaba aflorando su carácter de los hermanos, que estaban en problemas ya unos con otros por lo mismo que había confusión. Entonces Pablo los va a aterrizar, pero bonito, y a nosotros también. Porque si muchas veces nosotros pensamos que somos buenas personas, que no le hacemos nada mal a nadie, bueno, en los versículos siguientes nos vamos a dar cuenta si verdaderamente somos buenos cristianos o somos unos cristianos que vivimos dominados por la carne. Eso es de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Entonces, aquí Pablo ya nos abrió el panorama, que somos libres, pero no para pecar. Somos libres para hacer el bien, porque recuerden que nosotros somos seres morales responsables de lo que hacemos. Y ya hemos visto que algún día vamos a llegar vamos a pasar a dar cuentas delante de Dios. Así que yo no me quiero ir avergonzado. ¿Tú? ¿Usted, hermana? Cuando llegue a la presencia de Dios, ¿cómo quiere usted llegar? Sí, limpia. Ya estamos limpios por la palabra. Ya Cristo nos perdonó, nos hizo libres, nos trasladó a su reino. Somos hijos de Dios. Pues como hijos tenemos que vivir a esa medida. Y dice el Señor que a todo hijo se le reprende, ¿no? Así que si nuestra conducta está por ahí media torcida, si nuestros conceptos están medios equivocados, hay que alinearlos con los de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? O sea, entonces como ya no estoy bajo la ley, ahora voy a hacer lo que yo me dé la gana. No. Ya no estamos bajo la ley, toda la ley se cumple en el amor. En el amor se cumple la ley. Ese es el estándar al que debo de vivir, amando a los demás. Bueno, amando a Dios y amando a los demás, a mi entorno. Y de esa manera yo voy a llegar el día que, bueno, tengo que creer en Cristo, esa es la condición, ¿no? Ya hemos visto que para obtener la vida eterna tenemos que creer y confiar en Jesucristo. Por consecuencia tenemos que obedecerle. Y ejemplo nos ha dejado. Dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Así que nosotros somos servidores de Dios. Sirvámonos unos a otros por amor y dejemos los pleitos y ejecutemos nuestra libertad de la manera que Cristo nos la entregó. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que nos ayuda a reflexionar, que nos guía, Señor, por sendas de justicia, Señor. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, las cosas que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a no confundir la libertad con libertinaje. Ayúdanos, Señor, a usar bien nuestra libertad que tenemos para apartarnos del pecado, Señor, y servirnos los unos a los otros por amor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues nos despedimos de los hermanos que se conectaron. Qué bueno que se pudieron conectar. ¿Quiénes se conectaron? Vamos a ver quiénes se conectaron.
Se puede ver ahí los hermanos que